Ya no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí. En las calles empedradas de Bogotá, en el 824 de la calle Primera del barrio Las Cruces, al oriente de la ciudad de la capital, nació un niño que eventualmente se convertiría en una de las figuras políticas más influyentes de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Conocido como el caudillo del pueblo, su historia comienza en un modesto hogar, pero sus ambiciones y determinación lo llevarían a dejar una marca imborrable en la historia de su país. Quédate para contarte su historia. Jorge Eliezer Gaitán fue el tercero de 8 hijos nacidos de Silverio Gaitán y Manuela Ayala Beltrán. Al primero de los hijos de este, que nació el 26 de enero de 1898 y murió de pocos meses, lo llamaron Jorge Eliezer, razón por la cual cuando nació el segundo de los hijos lo bautizaron con el mismo nombre, lo que ha hecho confundir a mucha gente sobre la fecha de nacimiento de Jorge Eliezer. Pero su pasaporte y su doctorado otorgado por la prestigiosa Real Universidad de Roma dan su fecha de nacimiento como el 23 de enero de 1898. Su hogar, ubicado en el barrio popular de Las Cruces en Bogotá, estaba lleno de vida y lazos familiares. A medida que Gaitán crecía, mostraba una curiosidad inquebrantable y una habilidad innata para la oratoria, impresionando a sus familiares y amigos con sus discursos improvisados. A pesar de las dificultades económicas de su familia, Gaitán demostró una pasión por el aprendizaje desde temprana edad. Asistió a la escuela pública y más tarde obtuvo una beca para ingresar a un colegio que formaría las bases para sus ideales y más aún desarrollaría su ya gran elocuencia. Es que hablamos de la Colombia de inicios del siglo XX, donde la educación conservadora era la práctica habitual. Los religiosos se imponían en el imaginario colectivo, que definía a la Iglesia como la más cualificada para llevar a cabo el proceso de educación de los jóvenes del país, propulsando el antiquísimo modelo de la pedagogía tradicional. Dicho imaginario fue desafiado por los liberales de aquel entonces, que pedían a gritos una educación laica y pragmática, con énfasis en oficios prácticos y técnicos que permitieran el desarrollo económico y científico del país, siguiendo el ejemplo de países como Francia y Estados Unidos. Es allí donde nace uno de los primeros colegios liberales del país, el Colegio Araujo. Los profesores de Gaitán, Simón Araujo, el reconocido poeta Robert McDowell y el jurista y miembro y fundador del Partido Republicano, Eduardo Rodríguez Piñere, fueron los que se encargarían de sembrar en Gaitán la idea de una sociedad colombiana más justa, equitativa e igualitaria. Estas enseñanzas, sumadas a su amor por la lectura y a la política, lo llevó a cuestionar la realidad que lo rodeaba y a formar opiniones propias sobre la sociedad a quien gobernaban. Gaitán continuó su educación en la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió Derecho. Durante sus años universitarios, su compromiso con la justicia social se intensificó. Se involucró en debates y actividades políticas, defendiendo los derechos de los menos privilegiados y expresando sus opiniones audazmente en las aulas y en las esferas públicas. La Universidad Nacional se convirtió en el crisol donde se moldeó la futura figura política de Gaitán. Allí estableció amistades y conexiones que serían fundamentales en su carrera. Su carisma y elocuencia lo distinguían, y a medida que se aproximaba la graduación, muchos ya veían en él el potencial de un líder que podría cambiar el rumbo de Colombia. La juventud de Jorge Eliezer Gaitán fue una época de formación y desarrollo de su visión política. Su crianza humilde, educación apasionada y experiencias tempranas en la Universidad Nacional sentaron las bases para su compromiso de por vida con la justicia social y la igualdad. Estos años moldearon su carácter, fortalecieron su determinación y lo prepararon para enfrentar los desafíos políticos que le aguardaban en el horizonte.
La vida política de Jorge Eliezer Gaitán se desplegó como un relato de pasión, convicción y lucha incansable en el complejo escenario colombiano del siglo XX. Es que no era fácil para un joven de tez trigueña, de raíces humildes y que vociferaba las injusticias del gobierno de turno, poder conseguir un lugar en la palestra política de entonces, conformada por una cúpula que consideraba casi inaccesible y pragmática para la gente del común. Pero desde sus inicios como joven líder en ascenso hasta su trágica muerte, Gaitán dejó una huella imborrable en la historia política y social de Colombia. Tras completar su educación en Derecho, el ahora doctor Gaitán entró en la arena política con un ferviente compromiso por la justicia social y la igualdad. Se unió al Partido Liberal y rápidamente se destacó como un defensor de los derechos de los trabajadores, de los campesinos y de las clases menos privilegiadas. Su capacidad para movilizar a las masas y su habilidad oratoria lo llevaron a cargo como concejal de Bogotá en 1933. El ascenso político de Gaitán continuó con su elección al Senado en 1940, donde su voz resonó con pasión en defensa de los derechos humanos y la justicia. Durante estos años, Gaitán desafió a las élites políticas y económicas del país, promoviendo reformas sociales y económicas que cambiarían la estructura del poder existente. Su influencia creció aún más cuando se convirtió en el líder del ala izquierda del Partido Liberal. Gaitán se ganó el apoyo y la devoción de las clases populares con su retórica emotiva y su enfoque en las preocupaciones cotidianas de la gente común. Promovió programas de vivienda, de educación y de salud, y luchó por mejores condiciones laborales para los trabajadores. Su popularidad continuó creciendo y convirtiéndolo en un líder carismático y controvertido de la época. En 1946, Gaitán lanza su campaña presidencial con el lema Revolución en Marcha. Su plataforma prometía transformar la estructura social y económica del país en beneficio de las clases desfavorecidas. Pero años antes, Gaitán se volvió un opositor del primer gobierno liberal, presidido por Alfonso López Pumarejo, quien ya no contaba con el apoyo popular, ni el militar, ya que incluso estos intentaron darle un golpe de estado en 1944. Y durante su gobierno, sus actos de corrupción con empresarios y pequeñas guerrillas de izquierda quedaron expuestos por la prensa misma del diario El Tiempo, que estaba en manos del Partido Conservador y opositor de los liberales. Incluso no pudo ni concluir su gobierno. Es por ello que Jorge Eliezer Gaitán ve como la única salida el formar su propio partido político, pero con tendencias liberales. Es así como en 1944 el movimiento gaitanista adquirió cierta independencia del liberalismo, y este nuevo partido se unificó en torno a su líder, el jefe, como le llamaban sus más cercanos partidarios. Gaitán sabía que los medios de comunicación jugaban un papel importante. El Siglo era el diario de los conservadores y El Tiempo el de los liberales. Así que su primer paso en la conjunción de su nuevo movimiento político fue crear su propio órgano periodístico. Lo llamó Jornada, con miras a la contienda electoral de 1946. Es decir, que lo que Gaitán estaba haciendo no tenía precedentes en la historia de su país. Un hombre de clase popular, un becado de colegios y universidades, un hombre del pueblo, sin maquinarias políticas, sin patrocinios millonarios, un hombre que solo con su retórica, su educación, visión y humanismo estaba creando un partido político en medio de un país polarizado y secuestrado por las castas políticas que le habían gobernado. Así llegó el 23 de septiembre de 1945, Plaza de Toro de Santa Marías. A su lado, su galante esposa Doña Amparo, su padre y su pequeña hija. Más de 40.000 personas le recibieron, le vitorearon, y tal fue el impacto que el hombre que gozaba de una elocuencia sin precedentes en el continente entero quedó atónito ante la multitud. Y es que no es para menos
Es que estamos hablando de casi el 10% de la población de Bogotá de aquella época, los que alentaban a este hombre en esa plaza. Luego de un memorable discurso, donde omitió los desaciertos y fracasos de la competencia y se centró en la emoción que le causaba el calor que estaba recibiendo del pueblo, Gaitán decide lanzar su candidatura, y de forma independiente. Así llegarían las elecciones, y aunque se consideraba liberal, el partido no apoyó su candidatura. En cambio, colocó a un médico cirujano de origen libanés, llamado Gabriel Turbay, como candidato de las elecciones por los liberales. El resultado de las elecciones dieron a Mariano Ospina Pérez, del Partido Conservador, como ganador, a Gabriel Turbay de segundo lugar y a Jorge Eliezer Gaitán como tercer lugar. Pero a pesar de no ganar las elecciones, su influencia no disminuyó y se convirtió en una figura central en la política colombiana, desafiando constantemente al establishment y cuestionando la corrupción y las desigualdades. Con las elecciones perdidas, pero con una nación entera alentándole, Gaitán seguía intensificando sus esfuerzos para movilizar a las masas. Como líder de la Alianza Nacional Popular, había reunido una amplia coalición de seguidores que creían en su mensaje de cambio. No existe ningún historiador en la actualidad que dude de que el presidente de Colombia para las elecciones de 1950 iba a ser Jorge Eliezer Gaitán, y por amplísima mayoría. El 9 de abril de 1948, Gaitán estaba programado para dar un discurso en un mitin político en el centro de Bogotá. Poco después de la 1:05 p.m., el abogado, con un doctorado en Roma, quien de cero había creado prácticamente su propio partido político, el niño que impactaba a sus familiares con discursos improvisados, ya veía como lo que era antes un juego de fantasía ya se volvía un hecho: el próximo presidente de la República de Colombia. 1:15 p.m. A pocos pasos de la avenida Jiménez con Carrera Sexta, en el centro de Bogotá, frente al zaguán del edificio Agustín Nieto, caía el caudillo, y con él todas las esperanzas y sueños de la población menos favorecida de su nación. Un revólver calibre 38 corto y 3 disparos a quemarropa, propinado por un extraño personaje de 26 años, Juan Roa Sierra. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y Juan Roa Sierra fue el primero en ser víctima de la ira de la multitud. Escondido en una droguería llamada Granada por 2 policías, fue tomado por los pies por el pueblo, y aunque el señor Santo, dueño de la droguería, gritaba que él no había sido, la turba enfurecida estaba ciega. El asesinato de Gaitán desató una ola de violencia sin precedentes conocida como el Bogotazo. Las calles de Bogotá se convirtieron en un campo de batalla, con multitudes enardecidas saqueando y destruyendo edificios. La violencia se propagó a otras ciudades y Colombia quedó sumida en el caos. El Bogotazo marcó el comienzo de un periodo de disturbios y agitación conocidos como la violencia, que duraría casi una década. La violencia, junto con la polarización política, llevaron a un acuerdo llamado Frente Nacional en 1958, donde los partidos liberales y conservador se turnarían en el poder. Y aunque el Frente Nacional trajo cierta estabilidad, también excluyó a otros grupos políticos y alentó el crecimiento de movimientos guerrilleros y de izquierda que buscaban luchar por las demandas de justicia social y reformas que Gaitán había defendido. La muerte de Gaitán dejó una brecha en la política colombiana que fue ocupada por variedades de movimientos y líderes políticos. Surgieron nuevos partidos y movimientos populares, muchos de los cuales se inspiraron en las ideas y el legado de Gaitán. Su imagen se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia, galvanizado en aquellos que buscaban un cambio significativo en la estructura política y social del país.
La figura de Jorge Eliezer Gaitán no solo influyó en la política, sino también en la cultura colombiana. Su legado se convirtió en uno de los símbolos de identidad y resistencia para muchos. Su imagen apareció en murales, canciones y manifestaciones culturales, y su retórica apasionada se convirtió en inspiración para artistas y escritores que exploraron las luchas sociales y políticas de su país. Colombia nunca volvió a ser la misma. Sin duda alguna, la historia de Colombia la podemos dividir en antes de Gaitán y luego de Gaitán. Lamentablemente, al día de hoy, los sueños de Gaitán no se han podido hacer realidad, y las secuelas de su muerte aún las sigue sufriendo el pueblo. Pero confiamos que un día la justicia social llegará a las puertas de Colombia y harán de ella una nación mucho más grande de lo que es. Si quieres saber más detalles sobre este tema, déjalo en los comentarios. También cualquier sugerencia que tengas o duda, déjala allí también que estaré respondiendo. Gracias por apoyarme con un like y no olvides suscribirte a este proyecto. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado.